La historia de Ruth no comienza con esperanza, sino con pérdida. En los campos de Moab, un susurro de tragedia envuelve a una familia que había emigrado de Belén, buscando pan en tiempos de hambre. Elimelech, su esposa Noemí y sus 2 hijos parten con la esperanza de sobrevivir. Pero en esa tierra extranjera, lo inesperado los encuentra. Elimelech muere, dejando a Noemí viuda. Años más tarde, sus 2 hijos, que se habían casado con mujeres moabitas, Orfa y Ruth, también mueren. De pronto, 3 mujeres quedan solas, enfrentadas al silencio de una casa que alguna vez fue llena de risas y sueños compartidos. La pérdida desgarra y la fe parece temblar. Noemí, rota y envejecida, decide regresar a su tierra natal, convencida de que el Señor ha levantado su mano contra ella. Ya no se llama Noemí, dulzura, sino que se nombra a sí misma Mara, porque su alma está amarga. Esta viuda que lo ha perdido todo se convierte en símbolo de aquellas almas que no entienden por qué Dios permite ciertas tormentas. Y sin embargo, incluso en su quebranto, una semilla de propósito comienza a germinar. Ruth, la nuera extranjera, no se aleja de ella. No huye del dolor ni del luto. Su fidelidad es un susurro de redención en medio del duelo. Así comienza la historia de una mujer que eligió caminar con fe. Cuando todo le decía que se detuviera, Ruth aún no sabe que su decisión marcará la eternidad, que su nombre quedará grabado en la genealogía del Mesías. Pero en este punto solo hay sombras, duelo y una decisión por tomar. Es aquí, en medio del quebranto, donde se forjan los relatos que conmueven el cielo. Tal vez tú también has sentido que todo se desmorona, y es precisamente en esos momentos cuando Dios comienza a escribir las historias más hermosas. Si estas palabras te han tocado el corazón, acompáñanos hasta el final. Lo que estás por descubrir puede cambiar tu perspectiva. El camino de regreso a Belén era árido y simbólico. 3 mujeres avanzaban sin certeza, con el peso del duelo colgado de los hombros y el futuro cubierto por una niebla espesa. Noemí, con voz temblorosa, interrumpe el paso y mira a sus nueras con ojos empañados. Les ruega que regresen a casa de sus madres. No tengo nada que ofrecerles, les dice. Aunque tuviera otro hijo, ¿esperarían ustedes tantos años para volver a casarse? Les habla con la amarga certeza de quien siente que su historia ha llegado al ocaso. Sus palabras no son solo un permiso para marcharse, son una despedida teñida de tristeza. Orfa, después de llorar, besa a su suegra y da media vuelta. Nadie puede culparla. Su decisión es lógica, comprensible. Regresa a Moab, a lo familiar, a lo predecible. Pero Ruth permanece. Noemí insiste una vez más. Mira, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Regresa tú también. Sin embargo, en Ruth hay algo distinto. Algo que el dolor no ha roto, algo que la razón no logra explicar. Es fe, es amor, es propósito. Y en ese momento, cuando todo parecía ser una despedida, Ruth pronuncia unas palabras que han atravesado generaciones. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. No era solo una promesa, era un pacto de lealtad sin condiciones. Ruth no solo elige acompañar a Noemí, elige abandonar su cultura, su tierra, sus dioses, su pasado. Y lo hace sin ninguna promesa de recompensa. Solo por amor, solo por convicción. A veces, las decisiones más trascendentes no están rodeadas de aplausos, sino de lágrimas y caminos inciertos. Ruth escogió lo eterno en medio de lo doloroso, y esa elección resonará hasta en los cielos. Ruth no solo elige seguir a su suegra, en ese instante está tomando una decisión espiritual monumental. Renunciar a todo lo conocido para abrazar un Dios que no es el suyo por nacimiento, pero que empieza a hacerlo por convicción. Moab era su tierra, su lengua, su identidad, pero ella da la espalda a todo eso, no por despecho, sino por amor. En su corazón se enciende una llama que ni la muerte ni la escasez pueden apagar. Ruth, una mujer sin estatus, sin promesas, se convierte en ejemplo de lo que significa rendirlo todo a Dios, aun cuando todo parece en contra. Esta escena nos confronta.
¿Cuántas veces preferimos lo seguro, aunque sea vacío, antes que arriesgarnos por algo que no entendemos del todo, pero que sabemos en el fondo que es correcto? Ruth se convierte en una predicadora silenciosa. Su vida habla, sus pasos enseñan. Ella no hace discursos. Su fe no es teórica, es práctica palpable. Camina por fe y no por vista. Cada paso hacia Belén es un acto de fe. Cada paso junto a Noemí, una semilla sembrada en el campo del propósito. Lo más impactante es que en ese momento Ruth no tenía ninguna garantía de redención. Solo la convicción de que el Dios de Israel, el Dios de Noemí, era un Dios real, digno de ser seguido aún en medio del luto. Su lealtad es su oración, su caminar es su declaración. En Ruth vemos a aquellos que lo dejan todo por seguir al Señor. Sin mapas, sin seguridades, pero con una certeza interna que los impulsa. Y así, mientras una se despide, otra permanece. Y en esa permanencia comienza a escribirse una de las historias más hermosas de la Biblia. Noemí y Ruth llegan finalmente a Belén. Las calles que un día fueron su hogar, ahora le parecen ajenas. Las mujeres del pueblo la miran y murmuran entre sí: ¿no es esta Noemí? Pero la respuesta de ella corta cualquier esperanza de alegría. No me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha hecho mi vida muy amarga. Noemí no oculta su dolor. Su corazón está cargado de duelo, y aunque sus pies pisan tierra santa, su alma sigue exiliada en la tristeza. Sus palabras son un eco del alma humana cuando siente que Dios ha guardado silencio demasiado tiempo. Ruth, en cambio, calla. Observa, acompaña, camina junto a su suegra sin exigir explicaciones. Ella también ha perdido mucho: su esposo, su tierra, su identidad, pero no se queja. Su silencio no es vacío, es reverente. A veces el mayor acto de fe es avanzar sin hablar, solo confiando. Las calles de Belén la ven como extranjera. No pertenece, no es de los suyos. Pero ella no vino por aceptación, vino por obediencia. En su corazón aún late la promesa silenciosa de que Dios está obrando, aunque no se vea. Llegaron con las manos vacías, sin esposo, sin hijos, sin herencia. Pero lo que los ojos no veían era que Ruth traía algo mucho más poderoso: un corazón dispuesto. Y cuando el corazón está listo, Dios no necesita grandes recursos para comenzar una historia redentora. Solo necesita fe, obediencia y disposición. La llegada a Belén parece el final para Noemí, pero es apenas el inicio de una historia que Dios está a punto de escribir con trazos invisibles. Belén significa casa de pan, pero para Noemí y Ruth representa un lugar de duelo, de miradas incómodas, de preguntas sin respuestas. Sin embargo, también es el lugar donde Dios va a comenzar una nueva siembra. Y como en toda siembra, el inicio no parece glorioso. Es duro, silencioso, lento. No hay grandes milagros, aún. Solo una mujer mayor que ha vuelto con amargura y una joven extranjera que la acompaña por pura lealtad. El escenario no es ideal. No hay abundancia, no hay familia, no hay seguridad. Pero Dios ve lo que otros no ven. Ruth no espera que la vida le resuelva. Ella se pone en acción. Le dice a Noemí: déjame ir al campo a recoger espigas detrás de aquel a cuyos ojos halle gracia. Esta frase encierra un acto de fe tremendo. Ruth no espera que la bendición llegue a su puerta. Ella sale a buscarla y lo hace con humildad, sin exigir nada. Sabe que la ley permite a los pobres recoger lo que los cosechadores dejan atrás, y se aferra a esa posibilidad. A veces, la fe no se manifiesta en grandes gestos, sino en pequeños pasos de obediencia en medio de la necesidad. Ruth comienza a recoger espigas, sin saber que está caminando hacia el campo de su destino. La tierra de la humillación será la misma donde florecerá su redención. Y es que Dios es experto en transformar campos vacíos en campos de promesas. Ruth no lo sabe, pero cada espiga que recoge es parte del diseño divino. Aún no ve el plan, pero está dentro de él. Porque a quienes aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, incluso las que duelen. Así comienza la cosecha de una historia eterna, en una tierra que parecía estéril. Ruth no lo sabía, pero el campo al que llegó no era cualquier terreno.
Era propiedad de Booz, un hombre influyente, respetado y temeroso de Dios. A los ojos de los demás, ella solo era una extranjera recogiendo lo que sobraba, pero a los ojos del cielo, ella había llegado al lugar exacto donde se tejería su redención. Ruth no escogió ese campo por estrategia ni por conveniencia. Fue la providencia divina quien guió sus pasos, porque cuando uno camina en obediencia, aunque sea en medio de la necesidad, Dios se encarga de abrir caminos que ni sabíamos que existían. Desde lejos, Booz la observa. No la conoce, pero nota algo distinto en ella. Pregunta por ella, y sus siervos le explican. Es la joven moabita que volvió con Noemí desde los campos de Moab. Le cuentan cómo llegó temprano, cómo ha trabajado sin descanso, cómo es respetuosa, humilde, diligente. Booz se acerca y le habla con ternura. No vayas a espigar a otro campo. Quédate aquí junto a mis siervas. He dado orden de que nadie te moleste, y cuando tengas sed, ve a los cántaros y bebe del agua que los siervos sacan. La reacción de Ruth es conmovedora. Se inclina y dice, ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos? Siendo yo una extranjera, no es arrogante, no se siente merecedora. Pero Booz ve más allá de su condición de extranjera. Ve su carácter, su fe, su lealtad, y le responde, me han contado todo lo que has hecho por tu suegra, cómo dejaste a tu padre y a tu madre, y a la tierra donde naciste, y viniste a un pueblo que no conocías. Que el Señor te recompense por ello. Ese momento marca el inicio de algo nuevo. Ruth no ha hecho nada espectacular, solo ha sido fiel, y su fidelidad está siendo vista, recompensada, bendecida, porque Dios no pasa por alto la obediencia silenciosa. Ruth, una mujer sin posición, sin influencia, sin respaldo humano, comienza a recibir favor. Booz al verla no actúa con lástima, sino con respeto. La honra, le reconoce, y no porque tenga algo que ofrecerle en términos humanos, sino por lo que ha demostrado con sus acciones. Este encuentro es más que casual, es un reflejo de cómo Dios actúa, exaltando a los humildes, levantando a los que no tienen nombre, restaurando la dignidad de aquellos que han sido marcados por la pérdida. Ese mediodía, Booz invita a Ruth a comer. Ella se sienta con los segadores, come pan, moja su bocado en vinagre y come hasta saciarse. Incluso guarda lo que le sobra. Nadie la echa, nadie la margina. Por el contrario, Booz da órdenes específicas. Dejad caer para ella algo de las gavillas y no la reprendáis. Ruth no solo recoge espigas, ahora recoge directamente de las bendiciones que otros cosechan. Es como si la tierra comenzara a responder a su fe. Cada espiga que cae delante de ella no es un accidente, es parte de un plan. Cuando regresa con Noemí y le cuenta todo, su suegra queda maravillada. ¿Dónde has espigado hoy?, pregunta con asombro. Ruth le dice el nombre de Booz, y Noemí, que creía que Dios se había olvidado de ellas, comienza a ver una luz. Ese hombre es pariente nuestro, uno de los que puede redimirnos. La historia da un giro. La esperanza vuelve a respirar. Lo que parecía un día común en un campo ajeno se convierte en el inicio de una restauración divina. Así actúa Dios. Nos lleva a lugares precisos, nos conecta con personas claves y transforma lo ordinario en milagroso. Ruth fue al campo a recoger sobras, pero encontró gracia. Porque cuando caminas con el corazón correcto, el cielo siempre tiene algo preparado, incluso cuando tú aún no lo sabes. Los días pasan y Ruth sigue espigando en el campo de Booz, protegido por su favor y rodeada por la mirada de un hombre justo. Mientras tanto, en casa, Noemí comienza a salir lentamente de su letargo de amargura. La mujer que antes deseaba ser llamada Mara, ahora empieza a discernir señales del cielo. El mismo Dios que parecía distante, ahora se le muestra en detalles concretos, en el campo correcto, en el hombre justo, en la provisión diaria. Su corazón de madre y estratega despierta, y con él la posibilidad de redención. Noemí le habla a Ruth con un nuevo tono, como quien vuelve a creer. Le dice, no he de buscar descanso para ti, para que te vaya bien. No es solo una preocupación por el presente, sino una visión de futuro.
En la cultura hebrea, una viuda joven sin hijos estaba expuesta a la desprotección. Pero si un pariente cercano, llamado Goel o Redentor, se casaba con ella, su linaje podía continuar y su herencia ser restaurada. Boaz era uno de esos redentores. Entonces Noemí le propone un plan. Le instruye con detalle: lávate, perfúmate y ponte tu mejor vestido. Baja a la era donde Boaz estará trillando la cebada, pero no te des a conocer hasta que él haya comido y bebido. Luego acércate, descubre sus pies y acuéstate allí. Él te dirá lo que has de hacer. Esta escena, aunque extraña para nosotros, era un acto simbólico de petición de redención. Noemí no está manipulando, está interpretando los tiempos y los caminos de Dios. Ruth escucha con humildad, no cuestiona, no teme. Simplemente responde: haré todo lo que me has dicho. Su obediencia, otra vez, no es ciega, es confiada. Ella cree en el carácter de Boaz, en el discernimiento de Noemí y, sobre todo, en el Dios que la ha sostenido hasta aquí. Está a punto de dar un paso cargado de simbolismo y destino. Uno que marcará la diferencia entre seguir sobreviviendo y comenzar a vivir bajo la redención. La escena se traslada a la era, un lugar donde los granos eran trillados después de la cosecha. Era de noche y Boaz, después de comer y beber, se recuesta junto a su cosecha. Ruth llega sigilosamente, como Noemí le había dicho. Descubre sus pies y se acuesta allí. Este gesto, lejos de insinuación, es una petición de cobertura, una súplica de redención. Ruth, una mujer vulnerable y extranjera, está colocándose simbólicamente bajo la protección de quien puede redimirla, confiando en su bondad y justicia. A medianoche, Boaz se sobresalta al sentir a alguien a sus pies. ¿Quién eres?, pregunta. Y Ruth responde con una frase cargada de humildad y propósito. Soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu manto sobre mí, porque tú eres pariente redentor. Esa expresión, extiende tu manto, no era una simple metáfora. En la cultura hebrea, implicaba una propuesta de protección, incluso de matrimonio. Ruth no está forzando una relación. Está presentándose con dignidad y verdad, colocando su vida bajo la misericordia de un hombre temeroso de Dios. La reacción de Boaz revela su corazón noble. Bendita seas tú del Señor. Has mostrado más lealtad ahora que antes, al no ir tras jóvenes, sean pobres o ricos. Él reconoce su virtud, su entrega, su carácter, pero también le confiesa una verdad inesperada. Sí, soy redentor, pero hay otro pariente más cercano que yo. Podría parecer un obstáculo, pero Boaz no se esconde ni se retracta. Promete encargarse del asunto al amanecer. Le dice a Ruth que duerma tranquila y al amanecer le da cebada para que no regrese con las manos vacías. Esa noche, bajo las estrellas, en una era polvorienta, se firma un pacto silencioso entre una mujer que lo entregó. Todo por fe y un hombre que honra esa fe. Ruth no sale con un anillo, pero sí con una promesa. A veces, la respuesta no llega de inmediato. Pero cuando Dios está en el asunto, la paz llega antes que el milagro. Al amanecer, mientras las primeras luces doran los campos de Belén, Boaz se pone en acción. No posterga ni disimula. Va directamente a la puerta de la ciudad, el lugar donde se resolvían los asuntos legales ante los ancianos del pueblo. Se sienta allí y espera al pariente más cercano, aquel que legalmente tiene prioridad para redimir la herencia de Elimelech. Cuando lo ve pasar, lo llama con respeto y le expone la situación. Le explica que Noemí está vendiendo una parte de la tierra de su difunto esposo y que él tiene el derecho de redimirla si así lo desea. El hombre al principio acepta. Le parece una buena oportunidad. Pero entonces Boaz menciona la condición esencial. El día que compres el campo de Noemí, también adquieres a Ruth, la moabita viuda del difunto, para restaurar el nombre del muerto sobre su heredad. Es ahí cuando el otro pariente se echa atrás. No puedo redimirlo para mí, no sea que dañe mi heredad. No está dispuesto a asumir el costo. No le conviene. Prefiere ceder el derecho a Boaz. Este momento revela la grandeza de Boaz. Él no está motivado por beneficio personal, sino por justicia, lealtad y redención.
No busca a Ruth como un trofeo ni como una posesión. La honra, la protege y está dispuesto a pagar el precio completo por ella. Es una figura que apunta proféticamente a Cristo, aquel que, teniendo toda la gloria, se humilló para redimirnos, pagando un precio que nadie más quiso o pudo asumir. Delante de los ancianos y del pueblo, Boaz sella el pacto con un acto simbólico. El otro pariente se quita la sandalia, como muestra de renuncia a su derecho. Boaz proclama que redime todo lo de Elimelech y toma por esposa a Ruth. Este acto no es solo legal, es profundamente espiritual. Es un acto de amor, justicia y propósito divino. En un solo día la vida de Ruth cambia para siempre. Pasa de recoger espigas como extranjera a convertirse en esposa de un hombre justo y respetado. Ya no es solo la moabita que vino con Noemí, ahora es Ruth, la redimida, la restaurada, la honrada. El pueblo entero bendice la unión. Los ancianos y los testigos proclaman palabras de bendición. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, que edificaron la casa de Israel. Ya no es mirada con sospecha, sino con respeto y admiración. Lo que comenzó con pérdida, duelo y desarraigo, ahora florece en honra, bendición y propósito eterno. La mujer que un día dijo, a donde tú vayas, yo iré, ahora ve el fruto de su fe. Dios no solo le dio protección, le dio un lugar, un nombre y un destino. Su historia no fue escrita con tinta de privilegio, sino con lágrimas de obediencia. Y eso la hace eterna. Boaz, por su parte, no es recordado como un hombre rico, sino como un hombre justo. Él no solo salvó a Ruth de la pobreza, también la rescató del anonimato. Le dio lugar en la genealogía de la redención. De esta unión nacerá Obed, y de él Isaí, y de Isaí, David. Y de la línea de David, siglos más tarde nacerá Jesús, el Mesías. Ruth no lo sabía, pero al decidir quedarse con Noemí, estaba conectando su vida a la historia del Salvador. Dios escribe con los trazos de lo improbable. Usa mujeres extranjeras, hombres justos, decisiones ordinarias, y las convierte en capítulos de su plan eterno. Ruth no fue una reina ni una profetisa. Fue una mujer común con una fe extraordinaria. Y esa fe la llevó de la oscuridad al linaje de la luz. Después del pacto de redención, Ruth se convierte en esposa de Boaz. No es un matrimonio de interés, sino de propósito. Ambos han sido guiados por la providencia divina, y su unión es la cosecha de una siembra regada con lágrimas, paciencia y fe. Ruth, quien había quedado estéril en su primer matrimonio, recibe ahora el don de la fertilidad. El Señor le concede concebir y dar a luz un hijo. Y este hijo no es solo suyo, es también de Noemí, es del pueblo, es del plan eterno. La noticia del nacimiento de Obed llena de gozo a todo Belén. Las mujeres celebran, los ancianos bendicen, y Noemí, la que antes pedía ser llamada Mara, ahora sostiene en sus brazos una nueva vida. Ya no está vacía, ya no regresa con las manos huecas. Ahora abraza una promesa hecha carne. La abuela viuda y amargada se transforma en cuidadora, en protectora, en testigo del favor de Dios. Las mismas calles donde fue mirada con lástima, ahora son testigos de su restauración. Obed significa siervo o adorador. Su nacimiento no solo es un regalo familiar, sino una declaración divina. Dios transforma el duelo en danza, la pérdida en propósito, la esterilidad en fruto. Ruth, sin buscar grandeza, es ahora parte de una herencia que marcará la historia. Y todo empezó con un sí. Un sí en el momento más oscuro, cuando nadie más hubiera apostado por ese camino. La historia de Ruth es un recordatorio de que ninguna estación dura para siempre. Las lágrimas de hoy pueden regar el gozo de mañana. Dios no se olvida de los fieles. No abandona a quienes caminan con corazón sincero. Él cambia las estaciones del alma. Donde hubo invierno, Él planta primavera. El nacimiento de Obed no es solo una alegría personal, es un evento profético. Las mujeres del pueblo, al ver a Noemí con el niño en brazos, declaran con voz profética: bendito sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin redentor. Sea su nombre celebrado en Israel. Él será restaurador de tu alma y sustentador de tu vejez. El niño no lleva el nombre de Boaz ni el peso de una tragedia pasada. Lleva el nombre de un nuevo comienzo.
el símbolo de una herencia restaurada. La Biblia cierra la historia de Ruth con una genealogía. ¿Por qué? Porque lo que Dios hizo con ella no se detuvo en su generación. El niño que nació en su regazo es parte del linaje del rey David, y de esa línea, siglos después, nacerá Jesús. Es como si el cielo hubiera tomado la pluma y hubiera dicho: mira lo que puedo hacer con alguien que confía en mí, aunque no entienda el camino. Ruth, una mujer moabita, extranjera, viuda, sin hijos, termina siendo bisabuela del rey más importante de Israel y antepasada del Salvador del mundo. Dios honra la fe, siempre. Puede que no sepamos cómo ni cuándo, pero sus planes superan nuestras expectativas. Él no necesita títulos, ni posiciones, ni grandeza humana para obrar. Solo necesita corazones dispuestos. Ruth no buscó fama, buscó fidelidad y encontró eternidad. Cada paso, cada decisión, cada renuncia fue tejido en el tapiz de un propósito que solo Dios podía ver desde el principio. Y así, su nombre quedó inscrito no solo en un libro, sino en la historia de la redención. Ruth nos enseña que las decisiones tomadas con fe, aunque parezcan pequeñas, pueden cambiar la eternidad. Porque en el reino de Dios, lo que el mundo menosprecia, el cielo lo exalta. Al mirar hacia atrás, todo cobra sentido. La emigración forzada, la pérdida, el dolor, las decisiones sin mapa, las noches sin certezas. Todo tenía un propósito. Ruth no fue una heroína porque tuvo una vida perfecta, sino porque confió en Dios cuando todo parecía perdido. No buscó reconocimiento, pero su historia fue reconocida por el cielo. La Escritura la menciona con honor. Es una de las pocas mujeres que aparece en la genealogía de Jesucristo. No por sangre hebrea, sino por fe obediente. Su historia nos recuerda que el verdadero valor no está en el origen, sino en el destino. Que la fidelidad en los detalles cotidianos tiene eco en la eternidad. Que una mujer extranjera, viuda y pobre puede, si camina con fe, cambiar el curso de una nación. Ruth nunca soñó con ser parte de algo tan grande. Ella solo quiso hacer lo correcto. Amar con sinceridad, seguir al Dios de Israel, proteger a su suegra, trabajar con dignidad y obedecer con humildad. Y ese fue su mayor acto de grandeza. No llevó corona, pero es parte de una realeza eterna. No profetizó, pero su vida habla como una profecía viviente. No fundó naciones, pero dio a luz a la semilla del rey. Ruth representa a todos los que caminan por fe y no por vista. A los que no tienen linaje, ni nombre, ni palacio, pero tienen un corazón dispuesto. A los que son invisibles para los hombres, pero inolvidables para Dios. Su historia no termina con su muerte. Sigue latiendo cada vez que alguien decide elegir la fe por encima del miedo, la obediencia por encima de la comodidad, la fidelidad por encima del reconocimiento. Ruth no es solo una figura del pasado, es un llamado presente para todos nosotros. La historia de Ruth no fue un cuento de hadas, fue una historia real, tejida con dolor, pérdida, esfuerzo y decisiones valientes, pero sobre todo tejida con fe. Una fe sencilla, práctica, valiente. Una fe que eligió a Dios, aún sin entender completamente su plan. Esa misma invitación está abierta para ti hoy. No importa de dónde vengas, lo que hayas perdido, lo que no entiendas. Dios aún escribe historias con corazones dispuestos. Tal vez tú también vienes de un lugar de dolor o incertidumbre. Tal vez te sientes como Ruth al principio de la historia, lejos, perdido, recogiendo migajas de esperanza. Pero déjame decirte algo, si eliges seguir a Dios, si eliges su camino aun cuando no lo entiendas todo, Él puede redimir cada parte de tu historia. Puede convertir tu luto en danza, tus espigas en promesas, tu anonimato en propósito. Noemí pensó que su historia había terminado, pero Dios apenas la estaba comenzando. Ruth pensó que sería una extranjera para siempre, pero Dios la hizo madre del linaje de reyes. Ese es el Dios que servimos. El que ve cuando nadie más ve, el que honra cuando nadie más honra, el que recompensa la fe silenciosa y perseverante. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a que no la dejes solo en una pantalla. Reflexiona, ora, decide confiar.
Y si quieres seguir descubriendo más historias como esta, suscríbete al canal, comparte este video y deja en los comentarios qué parte tocó más tu alma. Voces de Fe sigue aquí para recordarte que Dios aún escribe historias como la tuya.